Jesús Maestro, ten compasión de nosotros. Bienvenido a Palabra Compartida. Bienvenido a otra reflexión en común del Evangelio del Domingo. Y sin más, vamos con el texto. Estamos con el relato de los 10 leprosos que piden a Jesús la curación, la sanación. Como ya sabéis y se ha dicho de mil maneras, todas las enfermedades en clave judía siempre tenían una explicación religiosa. No estaba la científica, claro. Era porque estaban viviendo un castigo por el pecado que alguien hubiese podido cometer, o sus padres, o esa persona. Por tanto, una enfermedad era signo siempre de un pecado, de un mal, y tenía una pena, aparte de la enfermedad en sí misma, era la expulsión de la comunidad judía religiosa. ¿Por qué? Porque eran personas impuras. De allí que cuando estos leprosos ven a Jesús, saben que ya no tienen a qué más aferrarse en la vida. A lo mejor lo último que le queda es decirle a ese profeta, a ese maestro: Señor, sáname. Y van a por él y le dicen: Señor, por favor, ten compasión de nosotros. Es decir, sánanos. Es decir, devuélvenos la dignidad. Queremos reintegrarnos a la sociedad. Queremos ser uno más junto al resto de los hermanos. Y mirad lo que hace Jesús. Como sabéis, va camino a Jerusalén. Se detiene, los toca y hace el milagro. Los cura, les devuelve la salud. Y devolviéndoles la salud, les devuelve también la dignidad de seres humanos, que la enfermedad se las había arrebatado. Pudiera pasar desapercibido para nosotros un detalle que es fundamental, que a mi modo de ver es la clave de todo ese relato de la curación, sanación de los leprosos. Es que Dios mismo siente compasión. Dios mismo ve el sufrimiento y viéndolo les tiende una mano. Dios mismo les ofrece la salvación, la salud y la dignidad. Claro, es que Jesús podría haber ido directamente a Jerusalén, haber dicho: yo en este momento no tengo tiempo para hacer milagros, etcétera, etcétera. Y Jesús se detiene, su corazón se mueve a compasión y compadeciéndose los sana. ¿Cuál es el relato? Mejor, ¿cuál es la conclusión? La primera conclusión que vamos a extraer entonces de este Evangelio: que el Dios en el cual tú crees, en el cual yo creo, es un Dios que tiene entrañas de misericordia. Es un Dios que es capaz de compadecerse. Es un Dios que es capaz de escuchar nuestros llantos. Es un Dios que se estremece ante el sufrimiento, que es capaz de curarnos y darnos la salvación, si como los leprosos del camino se lo pedimos a Dios con fe. No rezamos, no entregamos nuestra vida a un ser impersonal que habita en una galaxia lejana, sino a un ser histórico, Jesús de Nazaret, que vive en Galilea, que camino a Jerusalén hace un milagro. Pero sobre todo rezamos y seguimos a un Dios que tiene corazón, que tiene sentimientos, que se preocupa de cada uno de sus hijos, se preocupa de ti, de mí y de todo aquello que nos afecte en nuestra dignidad de seres humanos. Jesús le ha devuelto la salud y la dignidad a los 10 leprosos. Y les va a pedir algo que es elemental en el contexto de Jesús: ir y presentaros al sacerdote del templo, para que él certifique, atestigue, solamente el sacerdote lo podía hacer, de que estáis curados, de que estáis sanos. Es decir, de que podéis ser unas personas completamente normales y podéis participar de pleno derecho de todos los ritos religiosos. Pero hay el relato que dice que cuando iban de camino, solo uno se da cuenta que antes de ir a presentarse al sacerdote del templo, tiene que agradecerle a Jesús, a Dios, que lo haya curado, que lo haya sanado, que lo haya salvado. Y cuando vuelve este único leproso que se da cuenta de ese detalle,
que curiosamente es un samaritano, es decir, un extranjero, un pagano, es cuando Jesús le dice: qué grande es tu fe te ha salvado. Ese samaritano no solo ha recobrado la salud, sino que ha recobrado o abierto las puertas de su salvación. Los otros han hecho algo lógico, natural. Se han visto libres de la lepra, de la peor de las enfermedades, y van simplemente a seguir su rutina de siempre. Pero el samaritano, comillas, el pecador, le vuelve a dar gracias a Dios. Queridos hermanos, en este samaritano, en este pecador, que reconoce que ha tocado fondo en la vida, que reconoce que no hay más posibilidades que agarrarse a lo absoluto, es decir, a Dios, vemos lo que debe ser la vida de cualquier persona cristiana. Nuestra vida tiene que ser, como ese samaritano, una continua acción de gracias a Dios. Darle gracias por la vida que nos ha dado. Darle gracias, por la salud que tenemos, poca o mucha, pero la tenemos. Darle gracias, por las personas buenas que nos hemos encontrado. Y darle gracias, en definitiva, por el don de la fe. Nos puede pasar que nuestra vida cristiana se mezclan elementos externos. Parece que a Dios tenemos que pedirle tanto, damos tantos, una especie de contabilidad o algo así. Y no, nuestra vida cristiana tiene que ser una continua acción de gracias, porque el amor de Dios, porque la misericordia de Dios, porque su bondad siempre sobrepasan nuestros actos, siempre sobrepasan nuestros méritos, y siempre Dios está saliendo en favor nuestro. Pero a lo mejor nos tiene que pasar como el leproso, tocar fondo. A lo mejor no hay más caminos en la vida que a veces sentirnos que estamos desarmados, que no tenemos más caminos, y cuando nos vemos en esa encrucijada, es cuando tenemos que volver nuestra mirada, nuestros ojos, nuestros sentimientos a Dios y decirle: Señor, como el leproso, sáname, y Dios nos dará aquello que le pedimos. ¿Qué te han parecido las reflexiones? ¿Te has sentido reflejado en los leprosos, en ese grupo de los 9, o en ese último leproso samaritano que vuelve a darle gracias a Dios? Hoy las lepras, como sabes, ya no son las lepras de la piel, porque afortunadamente esa enfermedad va en retirada, sino que son las lepras que nos impiden darle gracias a Dios. La lepra de nuestra soberbia, la lepra de pensar que nosotros lo hacemos todo bien, la lepra de pasar la factura a Dios, y cuando algo no sale como nosotros quisiéramos y no es la voluntad de Dios, parece que nos apartamos de Dios. Pues que este Evangelio nos ayude entonces a profundizar en esa condición de criatura, en esa condición de ser seres en continua acción de gracias, y en saber que solo Dios nos puede sanar, y solo Dios nos ofrece algo que ya no está al alcance del ser humano: la salvación. En un Dios que nos escucha y que tiene entrañas de misericordia, sí que tiene sentido seguirle, amarle y ser discípulos de Él. Desde Salamanca, ciudad de la cultura, te deseo, amigo, amiga, que tengas un feliz fin de semana en familia y una bella semana. Y a ver si pronto coincidimos. ¡Nos vemos!